Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, ¿cómo conoció al maestro Enrique Buenaventura y cuál fue su experiencia al compartir muchos momentos con él? Fue una experiencia, digamos, muy rica porque yo estaba muy jovencito y eso fue por allá en 1976, tenía 19 años, él tenía alrededor de unos 50 años, creo, y había dimensionado ya el teatro, ya había hecho, digamos, como todos sus viajes, y ya se había reencontrado con esta ciudad, con Cali, donde construyó pues su andamiaje teatral. Y puedo decir, digamos, que lo impactante de esa experiencia con el maestro fue precisamente eso. Uno en ese momento pues es un desadaptado social, descarrilado, y ve una persona maravillosa. Eso tiene un impacto muy interesante para los sueños, para tejer alguna idea, y siendo muy joven. Así comenzó todo, digamos, como un Enrique Buenaventura ya de una gran dimensión teatral, como dramaturgo, como director, como hombre influyente en Colombia. Digamos, era la autoridad, estamos hablando de los años 70, que es su década de oro, donde ha florecido, digamos, todo su trabajo como investigador también, y creo que eso, digamos, tiene una influencia muy grande para mí, digamos, conocer un tipo con la perspectiva del maestro fue muy grande, fue riquísimo, y justamente pues ahí está ocurriendo ese fenómeno de los 70 en Cali, que es bastante encantador con el arte. Profesor, ¿cómo fue ese auge de diversas expresiones artísticas en la década de los 70 en Cali? Se podría decir que había un movimiento artístico muy grande de jóvenes y de personas alrededor del arte. Es la gran época de los fotógrafos. Esta experiencia, digamos, fue bastante sui generis, de que se propagaba la fotografía. Eso fue una de las cosas que más me maravilló, digamos, para entender hoy en día tantas influencias que pueden de alguna manera sobrevalorar uno. Entonces yo conocí alrededor de unos 8 o 10 fotógrafos, y de estar en los laboratorios y de toda esta magia pues de las bandejas y los químicos. Y alrededor de todo eso se propagaba el teatro. Podemos decir bueno o malo o regular, lo que fuera, pero se propagaba de una manera extraordinaria en los barrios. Se hablaba, por ejemplo, de un teatro de obreros, porque además es una época para creer en la revolución, que era muy interesante cómo toda esta influencia de la revolución cubana de alguna manera se recogía en una parte importante del arte, de un arte, digamos, que confrontaba la realidad o que trabajaba con los hechos sociales, y eso sumaba mucho lo que estaba pasando en el mundo. Y ese Cali de los 70 pues tenía el fenómeno del cine, porque ahí estamos hablando también de las primeras piruetas de Andrés Caicedo, de Mayolo y de Luis Ospina. Y digamos que ellos en Colombia generaban una alternativa cinematográfica. Había toda la factura artística, y mucho porque había un arte de la fotografía también ahí grande. Entonces se estaba dando todo lo de esos balbuceos del cine, las experiencias con los pintores. Están surgiendo personas muy importantes hoy en día para las plásticas, para las artes visuales, como Óscar Muñoz, por ejemplo, que
En ese momento Óscar Muñoz está encontrando también como su línea, su claroscuros, sus trabajos pulcros. Es decir, que ese Cali se va moviendo allí con pintores, poetas, el teatro, la fotografía. Douglas, ¿cuál es la influencia de Enrique Buenaventura en términos del arte en Colombia? Bueno, la influencia de Enrique Buenaventura en el arte y en el teatro colombiano es supremamente grande, precisamente porque es muy reciente el teatro en Colombia. No tenemos, por decirlo así, una tradición. Había un teatro, claro, veníamos con un teatro, digamos que lo que estaba cerquita antes de llegar Enrique era un dramaturgo muy importante que es Luis Enrique Osorio, un poco ese como dramaturgo interesante, y lo que llegaba mucho de afuera eran zarzuelas y todas esas cosas, pero no se había cimentado un teatro, a pesar de todo lo que pasaba. Y es con Enrique que se fundamenta un teatro en términos de movimiento. De hecho, pues el teatro se define como un trabajo grupal. Y en ese sentido Enrique logró constituir algo muy grande en Colombia porque logró conectar un movimiento en todo el país. Y es allí cuando repercute por ser un investigador, un teórico muy importante, al mismo tiempo dramaturgo, director y actor. Esto hace que Enrique logre construir una escuela en el país, una escuela para pensar el teatro, y ahí de hecho, digamos, personas muy importantes tuvieron que estar cerca de Enrique, porque Enrique generaba las alternativas teóricas. Digamos, una de sus virtudes era lograr entrar en las ciencias y pensar muy bien artísticamente cómo eran elementos que iban a enriquecer su trabajo como dramaturgo, como poeta o como ideas para el trabajo interpretativo. Enrique siempre trabajaba alrededor de experiencias científicas, toda la antropología de Lévi-Strauss, la lingüística de Saussure, los trabajos importantes en estructuralismo y naturalmente lo que vino a ser el materialismo histórico. Entonces Freud, Marx y toda esta cosa va a influir mucho en una concepción de un teatro y de un hombre de teatro que generaba unas disciplinas para el arte, es decir, que rompía el propio empirismo de la vida teatral y lo dimensionaba más como grandes estudios teatrales, y ese era, digamos, su espíritu, era, digamos, de una ocurrencia grande. No leía algo en el mero placer de leer, sino que ese placer iba encaminado a que desembocara en el teatro. Todos sus estudios desembocaban ahí, como los ríos que caen al mar.